Hola a todos, hoy os llevo al corazón de Sax, un lugar lleno de historia, leyendas y rincones que nos transportan en el tiempo. Acompáñame en este recorrido inolvidable. En lo alto de la majestuosa peña del castillo, vigilante y orgullosa, se alza la imponente fortaleza del pueblo de Sax, un testimonio vivo del paso de los siglos y de las civilizaciones que dejaron huella en esta tierra. Este castillo, testigo de 1000 batallas y refugio de innumerables historias, nos habla en silencio de un pasado que sigue latiendo entre sus piedras desgastadas por el tiempo. Los primeros vestigios encontrados en la peña nos lleva a imaginar un lugar habitado por los iberos y más tarde por los romanos, quienes dejaron sus marcas en este enclave estratégico. Pero fue el cielo estrellado de la época andalusí cuando la fortaleza que hoy conocemos comenzó a emerger, probablemente durante el dominio almohade. Esas manos expertas moldearon la roca, levantaron muros que resuenan con el eco de un mundo diferente, un mundo de arte, ciencia y guerra. Imagina los albores de una mañana en el siglo XII. La brisa recorre los pasillos del castillo, mientras los centinelas almohades observan desde las alturas. Desde aquí, la vista se extiende por todo el valle de Vinalopó, dominando caminos, campos que se tiñen con los primeros rayos del sol. Esta fortaleza no solo es un bastión militar, sino un guardián que protegía la vida, los sueños de quienes se refugiaban tras sus muros. Pero entre estas paredes también se forjó una tragedia. En la herrería cercana al castillo trabajaba un maestro herrero conocido por su habilidad para forjar espadas que resistían las más feroces batallas. Su hija, una joven singular de belleza y dulzura, ayudaba a su padre en el taller moldeando el metal con delicadeza y fuerza. Un día, el hijo del gobernador llegó a la herrería buscando una espada que simbolizaba su rango y su poder. Pero lo que encontró fue algo más poderoso, los ojos de la joven brillantes como el fuego del horno. En ese instante, los corazones latieron al unísono, sellando un amor tan puro como prohibido. El gobernador, al descubrir la relación entre su hijo y la hija del herrero, se enfureció. Consideraba indigno que un noble se relacionara con alguien de clase humilde. Ordenó separar a los enamorados y encerró a su hijo en el castillo, mientras enviaba al herrero y a su hija al exilio. Sin embargo, la joven no quiso abandonar el lugar donde había conocido el amor verdadero. Una noche, desafiando el peligro, subió a la torre del castillo a ver a su amado por última vez. Al enterarse el gobernador, lleno de ira, ordenó que la joven fuera arrojada desde lo alto de la peña. La leyenda dice que el hijo del gobernador, destrozado por la pérdida, forjó con sus propias manos una espada negra como el luto, jurando que nunca volvería a blandirla, sino para proteger el amor verdadero. Esa espada se convirtió en un símbolo de tragedia que envolvió la fortaleza de Sax. A lo largo de los siglos, el castillo fue testigo de conquistas, cambios de poder y luchas entre culturas. Las tropas cristianas también cruzaron estas tierras, trayendo consigo nuevas banderas y relatos que se mezclaron con los ecos de los antiguos moradores. Y así Sax, junto con nuestras dos grandes fortalezas del Alto Vinalopó, se convirtió en un punto clave de defensa y control en la región. Hoy, al pasear por sus restos, uno puede sentir el peso del pasado. Las piedras acariciadas por el viento y sol parecen susurrar historias de guerreros, mercaderes y amantes perdidos. Desde sus almenas, el horizonte sigue siendo tan imponente como debió serlo para aquellos que vivieron aquí. El castillo de Sax no solo es una estructura, es un puente entre el ayer y el hoy, un recordatorio que cada piedra tiene una historia que contar y cada ruina guarda un secreto esperando de ser descubierto. Y así es el castillo de Sax, un lugar donde las leyendas se encuentran con la historia y donde el visitante se convierte en parte de una narrativa que nunca dejará de crecer.
En el corazón del pueblo de Sachs se alza la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, un templo construido en el siglo XVI que refleja el estilo renacentista. Su fachada austera invita a entrar en un espacio de calma y devoción. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es más que una construcción, es el alma viva de Sachs, un faro de fe y tradición. Y aquí ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del alma de Sachs. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo juntos lugares llenos de magia y leyenda. Hasta pronto. Un abrazo a todos y a todas.